Los circuitos combinatorios están las memorias ROM. Recordemos que un circuito combinatorio es un circuito en el cual el valor de la salida del circuito siempre está determinado por el valor de las entradas al circuito. Por más que transcurra el tiempo, solamente el valor de salida va a estar determinado por el valor de la entrada. Vamos a ver cómo es la composición de las memorias ROM, las diferentes variantes tecnológicas que hay, las formas en construir bancos de memoria, ampliando las capacidades de una memoria, la organización también de esas memorias para crear arreglos de memoria de mayor tamaño. Veamos lo que es Chip Select y el Tree State, que son dos entradas a la memoria que vamos a tener. Por definición, una memoria ROM es un circuito combinatorio que tiene m entradas y n salidas. A las entradas nosotros la vamos a llamar con las letras A, que provienen de address, de dirección. Entonces las entradas a una memoria ROM se llaman dirección y las salidas son los datos que están almacenados en la dirección que se especifican en las entradas. Veamos por ejemplo el bloque constructivo de una memoria que tiene 15 entradas de dirección, dos entradas que la vamos a ver al final, que son las Chip Select y Output Enable, y tiene como salida 8. Tiene 8 salidas la vamos que van desde D0 hasta D7. ¿Qué significa eso? Que a la entrada del circuito, en las entradas de A0 a A13, yo voy a especificar el valor en binario de la dirección que quiero acceder. Y en las salidas se me va a presentar el dato que está almacenado en esa dirección. ¿Qué dato? Bueno, eso va en función del contenido que tenga esa memoria ROM. Una forma de poder representar una memoria ROM es mediante una tabla de verdad, como lo vimos con un circuito, como lo estamos viendo con los circuitos que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿cómo se construye esa tabla de verdad? Voy a tener unas columnas que van a representar todas las combinaciones posibles de la cantidad de las entradas. Entonces tengo las columnas de las entradas, acá me quedó corrida la imagen, pero va desde A0 hasta M-1. Entonces toda esta región de la tabla de verdad son todas las combinaciones posibles de los pines de las entradas de dirección. Y las salidas son desde Dn-1 hasta D0, que son los datos que van a estar almacenados en la memoria. Entonces, por ejemplo, vamos al primer caso. La dirección de memoria todo 0, o sea, la primer tupla, en donde AM-1, AM-2 hasta A1, A0 va a valer todo 0, el dato que está representado ahí va a ser el que está acá a la izquierda, en las funciones de salida de N-1, de N-2 hasta D0. Estas columnas de salida, los datos de salida, es el tamaño de la palabra que va a tener esa memoria. Entonces, para cada combinación de las entradas de dirección, voy a tener, en función del tamaño que tenga esa memoria, el tamaño de palabra, las funciones de datos, ¿no? Que son las salidas, que son los datos que están ahí almacenados. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo tengo una memoria, veamos acá, y lo que quiero es, como yo sé que es un circuito combinatorio, y sé que, por definición, las salidas siempre están definidas por el valor que tengan las entradas, y eso sin importar si cambia el tiempo,
Si yo quiero obtener todos los datos de una memoria, supónganse que tenemos este bloque de memoria, lo tenemos en el chip, en un circuito, y quiero quiero obtener los datos que están almacenados, lo único que tengo que hacer es recorrer la tabla. O sea, especificar todos los valores posibles, hacer un contador desde 0 hasta 2m-1. Entonces voy recorriendo y me voy guardando el dato que voy capturando en cada dirección de memoria. Entonces de esa manera, de manera muy sencilla, puedo obtener los datos de una memoria. Para cada uno de los bits de salidas, que son estos que están acá, para cada uno de estos, necesitamos un circuito que seleccione ese bit en cada función de salida. Porque, por ejemplo, si la dirección de memoria es todo 0, yo lo que quiero en la salida va a ser el dato que está acá, y así sucesivamente hasta de 0. Pero si selecciono la dirección, por ejemplo, que es todo 1, yo lo que quiero es obtener este dato, hasta el de 0. Entonces tengo que hacer un circuito de selección para cada columna en función de los datos de cada fila. O sea, cuando tomo los datos que tengo en cada fila y selecciono el dato correcto que quiero obtener en la salida. Entonces, para eso se implementa en cada bits de datos un circuito combinatorio que me va a seleccionar en función de la dirección de memoria que yo ingrese, me va a seleccionar el dato que está almacenado en esa dirección. El, Imagínense que ustedes quieren implementar, están construyendo un dispositivo que necesita una memoria ROM. Para especificar al fabricante de la memoria ROM el contenido, ustedes lo que pueden hacer es proveerle la tabla de verdad, en donde el fabricante va a construir esa tabla de verdad y se las va a guardar. Va a construir un circuito combinatorio que va a tener los datos que ustedes hayan especificado. Esa es una forma. ¿Qué desventaja tiene eso? Que una vez que el fabricante construyó ese circuito, no se va a poder cambiar su contenido. Recuerden que una memoria ROM, por definición, es una memoria de solo lectura, es un circuito combinatorio. La primera variante tecnológica que se implementó es, a partir de esa tabla de verdad, los bits de datos, que son estos que están acá, esos son los que nosotros queríamos almacenar. Le especificábamos al fabricante, recuerden que esos datos van a ser o 1 o va a ser 0. Va a haber una conexión a tierra, a GND, o va a haber una conexión a BCC, al 1 lógico que estemos implementando. Entonces la primera variante fue que cada uno de estos bits de datos tenga un circuito, tenga un fusible, perdón. Ese fusible es un fusible que va a tierra y a BCC. Entonces, si yo quiero el valor BCC en ese dato, en ese bits, yo lo que hago es quemo el fusible que va a tierra. ¿Qué propiedad tiene? Que una vez que ese fusible se quemó, por propiedades físicas no se puede volver a construir. Ya no se puede utilizar. Entonces, la primera variante tecnológica fueron las PROM. Las PROM, que son una variable, es una memoria ROM que se puede programar. En vez de yo especificarle al fabricante lo que quiero, o sea, la tabla de verdad con los datos que quiero cargar en cada una de las direcciones, lo que hacemos es compramos una memoria PROM. La memoria tiene los fusibles sin quemar, y lo que hace el programador de esa memoria es quemarlo. Quema el fusible que no quiere utilizar. De esa manera, una vez que se quemó el fusible, se grabó el dato, no se puede volver a escribir. Pero la ventaja de esto es que el fabricante ya no tiene los datos que voy a tener en cada dirección de memoria. ¿Por qué? Porque lo especifica el propio programador de esa memoria. O sea, nosotros, ¿no? Cuando estamos construyendo el circuito. Compramos la memoria sin programar y nosotros la programamos con el contenido que queramos.
No la podemos volver a reprogramar, pero ya nos agrega una cota de seguridad porque el fabricante de la memoria no va a conocer el contenido que el usuario le va a cargar, que el programador le va a cargar esa memoria. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, que no se va a volver a utilizar. La siguiente variante tecnológica fueron las EPROM. Las EPROM, que son Erasable PROM, es una memoria ROM que se puede borrar a través de sometiendo a la memoria a un tratamiento químico. Básicamente el tratamiento químico, internamente la memoria de manera interna, al exponerse un circuito a rayos ultravioletas, a luz ultravioleta, por varios minutos, el contenido de la memoria se perdía. Entonces, estas memorias fueron bien recibidas, fueron ventajosas. ¿Por qué? Porque si quiero borrar el contenido, lo único que tengo que hacer es destapar la etiquetita del chip, someterlo por unos minutos a luz ultravioleta, y la luz ultravioleta internamente, la composición química de la memoria hace que reciba esos rayos UV y se borre su contenido. ¿Qué desventaja tiene? La ventaja es que la podemos programar las veces que nosotros necesitemos, la podemos reprogramar, ¿no? Obviamente que eso va a tener un número finito de casos, pero se pueden volver a reprogramar. Y la desventaja es que necesitamos una estación para reprogramarlas. Por ejemplo, tenemos que quitar la memoria del circuito en donde se encuentre ubicado, tenemos que extraerla, o sea, tenemos que tener acceso físico a ese lugar, quitar la memoria, eh, agregarla al programador de EPROM, dejarla ahí unos ciertos minutos y después en el propio programador de EPROM volver a cargarle el contenido. Esa como desventaja es que la tengo que quitar del lugar eh, en donde está funcionando, donde está conectada a la placa, al circuito que esté operativo en ese momento. Y por ese periodo de tiempo el circuito no se va a poder utilizar. La siguiente variante tecnológica fueron las EEPROM. Las EEPROM son EPROMs que se pueden borrar y se pueden programar a través de pulsos eléctricos, sin necesidad de exponer la memoria a rayos UV. Entonces, de esta manera, la programación, o sea, borrar y cargarle nuevamente los datos a esa memoria, se puede hacer en el sitio en donde esté funcionando la memoria, en el circuito integrado, sin necesidad de retirarla de ese circuito. Esta variante tecnológica puede borrar un bit individual o una palabra completa en cada operación de borrado. Caso que en las anteriores, por ejemplo en la EPROM, si yo necesito borrar un contenido, tengo que no puedo borrar un bit o una palabra en específica, sino que borro toda la memoria y le vuelvo a cargar la información. En este caso podemos borrar bits individuales o una palabra completa en cada operación de borrado. Este tipo de memorias se suelen utilizar para almacenar datos de configuración del equipo. De un computador moderno, por ejemplo, el BIOS o la UEFI también, que son programas de inicio, son los primeros programas que se cargan cuando el equipo recibe corriente. Otra variante es la Flash EEPROM o Flash EEPROM o Flash Memory, que son las memorias que nosotros utilizamos de manera cotidiana, ¿no? Los pendrive, las memorias SD. Este tipo de memorias fueron pensadas para el almacenamiento masivo, o sea, para dispositivos extraíbles de datos también. Una memoria ROM se caracteriza en la capacidad que tiene. Esa capacidad se va a medir en bits. Por lo general utilizamos un múltiplo de bits, que son los kilobits, los megabits o los gigabits.
y una determinada organización. Esa organización se expresa en la cantidad de palabras de tamaño n bits que puedo obtener. Entonces, cuando estemos hablando de memorias ROM y en memorias RAM también, vamos a tener una organización que determina la cantidad de palabras y de qué tamaño es esa palabra. Por ejemplo, tenemos ROM de 8 kilobits. Podemos tener una memoria que tenga una organización de 1K por 8, que significa voy a tener 1024 palabras de tamaño 8 bits. O, por ejemplo, puedo tener una organización también de una memoria ROM de 8 kilobits de 4000 palabras, 4096 sería, vamos a redondearlo a 4K, a 4000, 4 kilopalabras de tamaño 2 bits. Como podemos ver, el tamaño de la memoria ROM es la misma, es de 8 kilobits, pero la forma de organizarse es diferente. Una tiene 1000 palabras de tamaño 8 bits y la otra tiene 4000 palabras de tamaño 2 bits. Y también, por ejemplo, podemos tener una ROM de 1 kilobits que se organiza de la siguiente manera: 1000 palabras de 1 bit. Las memorias se combinan para construir arreglos. Esos arreglos son los que nosotros conocemos como bancos de memoria, como un módulo de memoria. Por ejemplo, acá podemos ver uno en donde podemos ver que las memorias son estos circuitos, estos chips negros que están distribuidos en esta placa, y internamente cada una de esas memorias se conectan para construir la memoria que se necesita, ¿no? Del tamaño que se necesite y de la forma de la organización interna que se necesiten. Si de mayor cantidad de palabras, si de X tamaño de palabra, etc. Entonces, recuerden que este módulo, esta memoria en sí, es un banco de memoria, es un arreglo de memorias que se distribuyen internamente de la forma en la que nosotros queremos implementar una cantidad de X de palabras y una cantidad y un tamaño Y de palabra. Veamos el primer caso. Los ejercicios que vamos a ver en este curso de memorias es construir arreglos de memorias. Por ejemplo, construir una memoria de un tamaño con memorias de otro tamaño. Veamos en este ejemplo. Construir una memoria de mayor tamaño de palabra. En este caso tenemos dos módulos, dos memorias de tamaño 1K por 4, o sea que tienen 1000 direcciones de tamaño, y cada dirección almacena un dato de tamaño 4 bits. Tenemos dos memorias de esas. Entonces lo que queremos es conectarlas de cierto modo de que pueda incrementar el tamaño de palabra. Por ejemplo, en esta primera memoria tengo 1000 palabras de tamaño 4. En la segunda también. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si quiero crearme una nueva memoria, que va a ser el circuito que encapsule estos dos módulos, la nueva memoria que va a tener la misma cantidad de entradas, porque voy a seleccionar el dato que especificado en la dirección que quiero acceder, pero ahora el dato, en vez de tener 4 bits, yo lo voy a armarme un nuevo dato que va a tener tamaño 8. Este nuevo dato se va a dividir en dos partes. Los 4 bits menos significativos se van a guardar en una memoria y los 4 bits más significativos se van a guardar en la otra memoria. Entonces, lo único que tengo que especificar es la dirección que se van a conectar acá a la misma, o sea, la dirección A0 se va a conectar entre las dos memorias de 1K por 4, y la dirección de datos de cada memoria me van a ir construyendo la palabra que voy a construir de tamaño 8 en este caso. Entonces yo sé que creándome un nuevo encapsulado con esta conexión voy a obtener un tamaño de palabra mayor
¿Por qué? Porque voy a dividir el tamaño de palabra y una parte lo voy a almacenar en, en una memoria y la otra parte en la otra memoria. También podemos construir una memoria que tenga mayor cantidad de palabras. En este caso no nos interesa, el tamaño va a ser el mismo. Tenemos en este ejemplo dos memorias de 1K por 8, o sea, 1000 palabras de tamaño 8. Entonces lo que queremos es incrementar y crearnos una memoria de 2K por 8. ¿Qué significa 2K por 8? Una memoria que tenga 2000 palabras de tamaño 8 bits. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, la conexión funciona exactamente lo mismo. Conectamos la dirección, la entrada a 0 entre las dos memorias, a 1 y así hasta a 9. Pero las salidas de cada memoria van a ingresar a un multiplexor de 2x1. Entonces, ¿qué significa eso? El bits de la memoria que voy a construir de 2K por 8 a 10, el bit de dirección a 10, me va a servir de selección para el multiplexor. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué datos voy a dejar, voy a mostrar en la salida de esta memoria que estoy construyendo? Los datos que están en la primera memoria de 1K por 8 o la segunda memoria de 1K por 8. En este caso, como voy a construir una mayor cantidad de palabras, las primeras 1000 palabras van a estar en una memoria y las siguientes 1000 palabras van a estar en la otra. Entonces, ¿cuál selecciono? En función del bits A10. El bit A10 me selecciona el multiplexor que me va a dejar pasar la palabra de la memoria 1 a la memoria 2. También puedo sustituir esos multiplexores con el circuito correspondiente, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Voy a obtener el A10, va a ser el pin a esta compuerta NOT, que si A10 vale 0, toda esta línea va a valer 0, va a valer 0, va a valer 0. Por ende, a todos estos AND que hay a la salida de la primera ROM van a valer 0. Y como A10 vale 0, a la salida de este NOT va a valer 1. Entonces la salida de todos estos AND que están a la salida de la segunda memoria ROM van a tener el dato que está presentado en cada salida de la memoria ROM, de la segunda memoria ROM. Entonces, ¿qué significa? ¿En qué se resume eso? En que a la salida de estas compuertas AND, una de ellas, la de la memoria que no se selecciona, va a valer todo 0. Y la otra va a valer el dato que quiero acceder. Entonces, estos OR que están acá, esta etapa, me va a permitir que una entrada, por ejemplo, va a valer 0 y la otra la del dato. ¿Cuál va a valer 0? La de la memoria que no se esté seleccionando. Entonces, a la salida de estos OR se va a presentar el dato de la memoria que se seleccionó. De una de las memorias de 1K por 8 que seleccionó. Y bueno, se conectan los chip select y open enable de cada uno de los módulos. ¿Qué pasa? Esta etapa de acá es la memoria ROM que no se selecciona va a valer 0. Si se selecciona la memoria 1K por 8, la segunda memoria 1K por 8 acá va a valer 0, todo 0. Entonces podemos sustituir esta etapa en donde sabemos que la memoria que no se selecciona va a valer 0 y la que sí se selecciona va a obtener los datos que tiene almacenada en la dirección de memoria especificada en las entradas a 0 y a 10. Entonces podemos utilizar el chip select. El chip select es una entrada de una memoria ROM que cuando vale 1, los datos que ahí se presentan, o sea, los datos de salida de la memoria, va a valer los datos que ahí tengan almacenadas las direcciones especificadas entre A, las direcciones de entrada de la memoria. O sea que si, por ejemplo, tomamos como ejemplo esta memoria de 1K por 8, si chip select vale 0, significa que las salidas de D0 a D7 de esa memoria va a valer 0. Todas van a valer 0.
En cambio, si chip select vale 1, las salidas de datos de esa memoria van a tener el dato que está especificado en la dirección de entrada, en los bits de entrada, en los bits de dirección. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionar una memoria o la otra en función de A10. Acuérdense que A10 me determinaba cuál de las dos memorias en los circuitos anteriores se activaba. O se activaba la memoria de arriba o la memoria de abajo. Las primeras 1024 o las segundas 1024. Entonces lo que hacemos es un circuito de selección con chip select y A10 para enviarle un 0 a la memoria ROM que no se vaya a utilizar y un 1 a la memoria ROM que se vaya a utilizar. Ahora, como podrán ver, en la siguiente etapa que quedó al final, estos OR, uno, dependiendo de la memoria que se seleccione, si se selecciona la memoria de arriba, la memoria de abajo, las salidas de 0 a D7 van a valer 0 y las de arriba van a valer 1. Entonces, en estos OR, en todos estos OR, en estos 7 OR que hay acá, uno de ellos va a valer 0, una entrada va a valer 0 y la otra va a valer la del dato que se haya seleccionado. Para eso se implementa el Output Enable. El Output Enable es para quitar esta etapa de OR que están a las salidas, agregando lo que se conoce como la lógica del tercer estado. Para eso lo que podemos ver es otra compuerta que son los buffers que determinan cómo nos determina qué valor va a tener la salida. Si Output Enable vale 0, en este caso tenemos los buffers los que tienen conexión directa o conexión inversa. Vamos a tomar este ejemplo de conexión directa. El otro es el complemento de eso. El funcionamiento es el complemento. Si Output Enable vale 0, lo que significa es que la salida de este buffer puede valer 0, puede valer 1, da igual. Pero si el Output Enable vale 1, la salida va a valer lo que valga esta entrada. O 0 o 1. ¿Qué significa eso? La lógica del tercer estado se suele utilizar para cuando yo tengo un estado en el cual la forma de determinarlo de ese estado va en función de los demás componentes del circuito, de ese cable, de ese bus que se conecta. Entonces para eso podemos tener el Output Enable para habilitar una salida o no. Y en el caso del buffer, el inverso, el comportamiento es el mismo. Si Output Enable vale 0, acá tengo el valor de salida es la entrada, o 0 o 1, y si Output Enable vale 1, tengo la lógica del tercer estado. Utilizando esa lógica del tercer estado ya podemos conectar, podemos eliminar las salidas que teníamos hoy en la memoria de mayor cantidad de palabras, la salida de las OR. ¿Por qué? Porque ahora implementamos un circuito de selección, el Output Enable, y seleccionamos solamente la memoria que queremos. La otra queda en una lógica del tercer estado. Veamos en este circuito. ¿Qué pasa? Yo lo que quiero es eliminar estas compuertas, ¿no? ¿Qué sé hasta ese momento? Que se me fue acá. Una de las entradas, vamos a tomar el primer OR. Una de las entradas va a valer 0 y la otra va a valer 1. Va a valer el dato que tenga almacenado, ¿no? Por ejemplo, en este primer OR, la entrada va a ser D0 de la primera ROM y D0 de la segunda ROM. Entonces, si se selecciona la primera ROM, la entrada de la segunda ROM va a ser 0. Entonces acá, la salida de D0 acá, de este OR, va a ser la salida de D0 que estaba acá, que es el dato que está almacenado en la memoria ROM 1, especificado por esta dirección, por toda esta dirección. Entonces, ¿qué significa? Que en todos estos OR voy a tener un OR entre 0 y el dato, que esté especificado en la dirección de entrada. Entonces, como sé que en todos voy a tener 0 y el dato, si yo conecto, por ejemplo, D0 con D0 acá, lo que estoy haciendo es, si quiero eliminar este OR,
es, como sé que acá va a haber 0 y acá va a estar el dato, lo que voy a ocasionar acá, voy a tener una incongruencia porque voy a estar igualando dos salidas que pueden ser diferentes, o si son iguales no pasa nada, pero si son diferentes, lo que estoy generando en definitiva es un cortocircuito y estas memorias se van a dañar. Entonces, para no dañar las memorias y poder juntar las dos salidas, implementamos el output enable. Entonces, de esta manera podemos construir memorias que tengan mayor cantidad de palabra, mayor tamaño de palabra, podemos crear combinaciones entre ellas. Por ejemplo, imagínense crear una memoria de 4K por 8 a partir de memorias de 2K por 4, por ejemplo. En ese caso tenemos que hacer combinaciones de las dos técnicas que acabamos de ver. De crear memorias de mayor cantidad de palabra y memoria de mayor tamaño de palabra.